El frío me despertó antes que el dolor. Me moví en el sillón de terciopelo, entumecida por horas en la misma posición, y parpadeé ante el suave resplandor dorado del vestíbulo del Hotel Costa Azul en Puerto Vallarta. Antes, a esta hora, un pianista tocaba aquí. Ahora solo se oía el zumbido de una máquina expendedora y el roce ocasional de un recepcionista nocturno que ya no me miraba a los ojos. Mi reloj marcaba las 4:07 de la mañana. Me froté los ojos. Mariana me había dicho que solo subirían a empacar el coche. Eso fue a medianoche, no más cerca de las 11. Me quedé dormida en el sillón pensando que me despertarían con un café y una disculpa susurrada por tardar tanto. Pero el gerente de recepción me dijo a las 2 que el grupo de los Morales había hecho el check-out. Grupo. Eso éramos ahora, un grupo, como una reservación. No dejaron nota, ni mensaje, solo mi abrigo colgado en el sillón y mi bolso apretado contra mis costillas como un salvavidas. Mi maleta seguía en su suite, probablemente ya rumbo a Tijuana. Me puse de pie lentamente con las rodillas quejándose, el orgullo doliendo más. El joven conserje levantó la vista sobresaltado y de inmediato volvió a bajarla. Caminé hacia él de todos modos. ¿Puede confirmar a qué hora salió el grupo Morales? Dudó. A la 1:24 de la mañana, señora. Firmado por la señora Mariana Morales. Claro que sí. Mi voz no se quebró. Eso valía algo. Me giré hacia las puertas, el vidrio automático susurrando al abrirse. El aire afuera olía a sal y eucalipto. El camino se perdía en colinas oscuras. Nadie iba a volver por mí. No lloré. Pensé que lo haría, pero no. En cambio, una claridad fría se asentó en mi pecho nítida y afilada como el viento rozando mi cuello. Saqué mi teléfono, no para llamar a Javier, ni para suplicarle a Mariana una explicación. Abrí mis contactos y busqué Luisa, abogada, luego Tomás, finanzas. 2 personas que siempre respondían, incluso cuando mis propios hijos no lo hacían. Antes del amanecer tendría respuestas, y al mediodía ellos no tendrían ninguna de las mías. El conductor llegó 20 minutos después. No le pedí que me llevara a casa. Le di la dirección del despacho de mi abogada. El coche estaba cálido, demasiado cálido. Le pedí al conductor que bajara la calefacción y miré por la ventana mientras el amanecer despegaba la noche de las colinas. Mi reflejo en el vidrio parecía más viejo que ayer, pero también más definido. No quería pensar en el sillón de terciopelo, ni en los ojos del conserje, ni en cómo el vestíbulo del hotel se sentía como una sala de espera para los olvidados. Así que pensé en números. Los 300,000 pesos que transferí para el primer local de Javier. Los 1,200,000 pesos que le di a Elena cuando sus gemelos necesitaban guardería privada. El cheque de 400,000 pesos que le extendí a Diego para mantenerlo a flote tras su segundo divorcio. El pago sorpresa de la hipoteca de su casa en la sierra cuando dijeron que las cosas estaban un poco apretadas después de Navidad. Nada de eso se registró como préstamos, sin contratos, sin plazos. Solo la madre que daba, la mujer con la chequera, la abuela que llenaba los vacíos. Pagué cada viaje del que presumían en redes. Cubrí ortodoncias, clases de ballet, terapias, cirugías de perros, mejoras de negocios y vuelos de última hora. Cuando los padres de Mariana murieron y no podía parar de llorar, yo misma reservé al terapeuta de duelo. Todo este tiempo pensé que estaba preservando a la familia, manteniendo a todos juntos. Pero los números contaban otra historia. No era dar, era comprar. Comprar paz, comprar cercanía, comprar un lugar en una mesa que construí con mis propias manos y corazón, solo para ser tratada como invitada. Cuando llegamos al despacho de Luisa, el cielo era dorado pálido. Estaba tranquila, enfocada. Dejé mi abrigo en el coche y subí las escaleras
como una mujer 10 años menor, porque en ese momento lo era, sin cargas, libre. Luisa me recibió con su traje azul impecable, el café ya servido. «Llegas temprano», dijo. Sonreí. Ya terminé de esperar. Cerramos la puerta. Le entregué la carpeta marcada «Cambios inmediatos». Era gruesa. Arqueó una ceja. «¿Estás segura?», asentí. «Empecemos por congelar las cuentas». Cuando salí de su despacho, solo faltaba una llamada. Tomás necesitaría las nuevas instrucciones antes del mediodía. Cuando crucé la puerta de mi casa, sentí el peso de la decisión. Asentándose en mis huesos no era miedo, no era arrepentimiento, solo gravedad. El silencio en el interior me calmó. Mis tacones resonaron por el pasillo hacia la habitación que solía llamar mi centro de mando. La oficina estaba tal como la dejé ordenada, cálida, familiar. El escritorio de roble aún olía levemente a pulimento de cedro. El sillón de cuero de mi difunto esposo Antonio seguía detrás, suavizado por décadas de uso. Me hundí en él con reverencia. Abrí el cajón inferior y saqué la carpeta de acordeón etiquetada «Apoyo familiar». Era más gruesa de lo que recordaba. Dentro había copias de transferencias bancarias, cheques escaneados, escrituras notariadas y correos con asuntos como «Solo hasta marzo» o «Puedes ayudar esta vez». Páginas y páginas de historia, de mí intentando demostrar que importaba. Tomás llegó una hora después, impecable como siempre, con su tableta y esos lentes de armazón fino que usaba como puntuación. «Dijiste urgente», comenzó. Pero no esperaba. Esto. Deslizó el dedo por las copias digitales que le envié. Sus cejas se alzaban con cada toque. «Quiero que todo se detenga», dije. «Accesos revocados, tarjetas canceladas, no más desembolsos discrecionales de los fideicomisos, efectivo de inmediato». Hizo una pausa con las manos cruzadas. «Verónica, esto va a causar ondas. Tus hijos...» «Mis hijos me dejaron en el vestíbulo de un hotel». Tomás se quedó callado. Luisa se unió por altavoz, confirmando los documentos iniciales que preparamos horas antes. Hablaba como quien maneja vidrio, cuidadosa, deliberada. «Necesitaremos presentar enmiendas al fideicomiso, revocar privilegios de fideicomisarios sucesores y redactar de nuevo el testamento. Ya escribí uno nuevo», les dije. «Está en el sobre marcado final. Úsenlo como plantilla». No discutieron. Para cuando el sol se ocultó detrás del huerto, había firmado 3 juegos de documentos y rubricado 2 docenas de líneas. La tinta se secó más rápido que mi resolución. Tomás se levantó para irse su maletín más pesado que al llegar. «¿Entiendes lo que esto significa?». «Lo entiendo», dije. «Nunca he estado más segura». La casa volvió a quedar en silencio después de que se fue. Pero mi teléfono se quedó aún más callado. Escribí las cartas a mano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que la tinta importara. Una carta para cada hijo, Javier, Elena y Diego. 3 sobres dispuestos como ofrendas a una vida que financié, pero nunca compartí de verdad. No escribí con enojo, escribí con precisión. La clase de claridad que llega cuando has estado despierta en el vestíbulo de un hotel a las 4 de la mañana, con el maquillaje de ayer corrido bajo los ojos y un conserje preguntando si esperas un transporte que nunca llegará. Escribí lo que necesitaba decirse. «A Javier te amo, pero no puedo seguir siendo tu banquero. Si nuestra relación sobrevive, será porque ambos decidimos que vale más que el dinero. A Elena, te he apoyado en cada mudanza, cada crisis, cada sueño que necesitaba capital inicial. Ahora me retiro no de ser tu madre, sino de ser tu red de seguridad. A Diego, siempre has caído de pie, lo harás de nuevo, solo que esta vez no seré yo quien amortigüe tu caída. Las firmé todas igual, con cariño siempre. Mamá». El camino al buzón fue más corto de lo que sentí. Al dejarlas caer, me quedé un momento escuchando el golpe hueco
al deslizarse dentro. Ese sonido marcó el fin de una era. De vuelta en casa esperé. No porque esperara algo, sino porque una parte de mí aún creía que un hijo sentiría el cambio en el aire cuando una madre suelta las riendas. Pasó el primer día, luego otro. La tercera tarde sonó mi teléfono. Elena. Su voz era cortante, agitada, como si hubiera subido las escaleras corriendo, pero no por amor. Mamá, recibí tu carta. No entiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué harías esto sin avisar? No respondí de inmediato. Ella llenó el silencio. Las niñas necesitan ese pago de colegiatura y la renovación del contrato de renta. ¿De verdad estás diciendo que simplemente terminaste? Miré las hortensias floreciendo en desafío al fin de la temporada. Digo que estoy empezando de nuevo, respondí. Colgó sin despedirse. Esa noche apagué la luz del porche y me encontré escuchando pasos. Pero el único golpe llegó a la mañana siguiente. Estaba en mi reja justo después del amanecer, con una mochila al hombro y un silencio entre nosotras más espeso que la niebla. Sus ojos estaban enrojecidos, del tipo que viene de intentar no llorar en lugar de no poder parar. Sofía, dije saliendo al porche. ¿Tu madre sabe que estás aquí? Se volvería loca si lo supiera, respondió suavemente, intentando sonreír. Pero tenía que venir. La dejé entrar. No hice preguntas. Todavía no. Adentro se sentó en el borde del banco del desayunador, retorciendo una liga para el cabello entre los dedos. Ya tenía 17 años más alta, más definida, pero su voz aún tenía esa vacilación de niña. Los escuché, dijo, en el hotel, a mamá y a la tía Mariana, la noche antes de que te dejaran en el vestíbulo. Mis manos se detuvieron en la tetera. Dijeron que probablemente dormirías hasta tarde, que sería más fácil irse temprano y no lidiar con tus sentimientos. La tía Mariana te llamó demasiado trabajo. No pude hablar. No tuve que hacerlo. Sofía llenó el silencio. Pensé que bromeaban. Esperé en el pasillo esa mañana. Seguía preguntando si debíamos volver por ti. El tío Javier me dijo que estarías justo detrás de nosotras. Sabía que era mentira. Finalmente me senté frente a ella. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué venir aquí? Porque no quiero ser como ellos. Y porque recuerdo cuando tuve mononucleosis y tú te quedaste con nosotras. No enviaste dinero. Viniste, me leíste cuentos y preparaste sopa que no podía comer. Me arropaste cada noche. Levantó la vista. Quiero esa versión de ti en mi vida otra vez. No la que murmuran como si fueras una molestia. Extendí la mano, tomé la suya y sentí algo moverse dentro de mí, algo pequeño, pero desafiante, como el primer brote verde abriéndose paso en tierra agrietada. Entonces quédate, dije. Lo resolveremos juntas. Asintió. Y por primera vez en semanas, la casa volvió a sentirse como hogar. Los días se convirtieron en un ritmo que me recordaba una vida que había olvidado cómo desear. Sofía y yo nos levantábamos temprano. Ella alimentaba al gato sin nombre y yo amasaba pan con manos que alguna vez solo firmaban cheques. Plantamos jitomates Brandywine Cherokee Purple, pequeños Sun Golds, y le enseñé a tratar las raíces con suavidad sin sobresaltarlas. Por las tardes nos sentábamos en la mesa junto a la ventana salediza. Le mostré cómo armar un presupuesto, no para un negocio, sino para un hogar. Aprendió a leer recibos de luz, a calcular ahorros, sin resentimiento, a gastar dentro de sus posibilidades y aún vivir con plenitud. Me miraba con una reverencia que me hacía doler. Una noche después de cortar barritas de limón en cuadrados imperfectos, preguntó sin levantar la vista: ¿por qué les diste tanto? Dejé el cuchillo. Su pregunta no dolió. Solo cayó como una verdad finalmente expresada. Porque pensé que eso era amor, dije. Creí que si pagaba por sus sueños nunca se irían. Que si les facilitaba la vida, me mantendrían en ella. Sofía asintió lentamente.
No fue lo que vi. ¿Qué viste? Se recostó pensando. Como si esperaran que pagaras porque creían que se lo debías. No porque te amaran, solo porque eras conveniente. No retrocedí. Esa palabra dicha con tal claridad tocó algo en mí que no sabía que aún esperaba ser reconocido. No quiero ser así, añadió casi en un susurro. No lo serás, dije. Ya ves la diferencia. Esa noche encontré un papel en mi buró con su letra. Era una lista titulada Cosas que quiero y que el dinero no puede comprar. En la cima, tiempo con alguien que escuche. Sostuve la nota contra mi pecho con la respiración contenida, el corazón apretado. Tal vez el amor no se podía comprar. Tal vez nunca pudo. Pero quizás, solo quizás, aún podía ganarse, incluso ahora. A la mañana siguiente sonó el timbre. Por la ventana vi a Javier parado solo en mi porche. El golpe de Javier fue más suave de lo que esperaba. Cuando abrí la puerta, parecía un hombre cuyos bordes finalmente se habían desgastado. Su chamarra estaba arrugada, los ojos hundidos, la voz quebrada al decir «Hola, mamá». Me hice a un lado. Entró lentamente, escaneando la casa como si hubiera envejecido sin él. No era así. Él lo había hecho. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde comía cereal antes de ir a la escuela. Ahora sus manos temblaban alrededor de una taza de café que apenas tocó. El negocio se fue a pique, dijo mirando hacia abajo. El banco necesitaba un segundo garante. Sin tu nombre en los papeles, retiraron la oferta. Todo se deshizo. Dejé que el silencio se alargara, que él se sentara en los escombros. No sabía que te sentías así, dijo finalmente. Todos estos años. Entonces, ¿por qué pregunté quedó? Nunca llamaste a menos que necesitaras algo. Sus ojos se alzaron hacia los míos. Por un momento vi al niño al que consolé en fiebres y rupturas. Pero este hombre parecía perdido en una tormenta de su propia creación. No respondió. Solo miró a otro lado, mordiendo el interior de su mejilla, como cuando lo atrapaban en una mentira. Pensé que estaba haciendo lo correcto por ti, murmuró. Construyendo algo, proveyendo para Mariana y los niños. Pensé que estabas orgullosa de mí. Lo estaba, dije, hasta que quedó claro que mi orgullo era solo otra transacción para ti. Se limpió el rostro. Una lágrima solitaria se escapó, pero no era por mí. Era por el trato fallido, el negocio desmoronándose, la identidad construida con el dinero que di sin cuestionar. Me levanté y tiré su café frío. No se trata de la expansión, Javier. Se trata de quiénes somos el uno para el otro cuando no hay un cheque que escribir. No habló, no asintió, solo miró sus manos como si sostuvieran un mapa que ya no podía leer. Esa noche llamó Tomás. Contesté antes de que terminara el primer timbre. Su voz era grave. Debes saber, Verónica, que Mariana está consultando a un abogado. Capacidad disminuida, repetí la frase resonando en mis oídos como una campana rota. La voz de Tomás era mesurada. Eso es lo que Mariana le dijo al abogado. Afirma que tus decisiones recientes son erráticas y podrían no reflejar tus intenciones a largo plazo. Solté un sonido que no era del todo una risa, demasiado afilado para el humor, demasiado frío para la sorpresa. Entonces fui generosa durante 20 años y estaba cuerda todo el tiempo. Pero en el momento en que digo no, estoy mentalmente incapacitada, Verónica. No lo interrumpí. Que lo intente. Que todos lo intenten. Colgué y me senté en mi oficina, mirando las filas de archivos que había reorganizado en las últimas semanas. Cada regalo, cada fideicomiso, cada préstamo, todo documentado. Y todo voluntario. Construyeron sus vidas sobre mi sí. Ahora querían desmantelar mi no. Al mediodía ya había llamado a Luisa. Vamos a acelerar la transferencia, le dije. Los papeles de la fundación están listos, ¿verdad? Así es, dijo. Pero Verónica,
¿Estás segura? Esto hace que sea casi imposible que tu familia pueda impugnar algo. Exactamente. Esa tarde firmé los documentos con mano tranquila y mente clara. La nombré Fundación Lyle para Ancianos Olvidados. Un homenaje a los como yo descartados en el momento en que dejaron de proveer. La mayor parte de mi patrimonio ahora serviría a quienes no tienen a nadie financiado por la mujer que su familia alguna vez confundió con un banco sin fondo. Más tarde, mientras caminaba por el jardín con Sofía, le dije: «Están intentando borrar mis decisiones. Dicen que he perdido la cabeza». Inclinó la cabeza. «¿Porque finalmente tomaste una decisión por ti misma?» «Exacto». Sonrió. «Eso suena como lo más cuerdo que he oído». Esa noche escribí el manifiesto de la fundación a mano, lo doblé en una carpeta de cuero y lo guardé en mi caja fuerte. No era venganza, era recuperación. A la mañana siguiente sonó el teléfono otra vez. Elena esta vez, con voz melosa de preocupación. «Mamá, todos hemos estado hablando. Solo queremos lo mejor para ti». Sonreí ahora tranquila. «Qué curioso, yo por fin he empezado a querer lo mismo». Vinieron por separado, claro. Primero Elena, luego Diego, la semana siguiente. Como mensajeros trayendo disculpas demasiado pulidas para ser reales. Elena lloró, con el rímel corriendo en líneas simétricas por sus mejillas. Dijo que me extrañaba, que no se dio cuenta de cuánto había hecho, que estaba bajo estrés. La observé con cuidado. Su duelo era fluido, lo bastante fluido para parecer ensayado. Pero no había calidez detrás de las palabras, solo miedo del tipo que llega cuando el dinero se escapa de las manos. Diego llegó con café y silencio. Miró alrededor de la casa, como intentando recordar de dónde venía todo. No lloró. Apenas parpadeó. Dijo que lo sentía y que esperaba que pudiéramos volver a algo de normalidad. Pero la normalidad para ellos siempre se había construido sobre la erosión silenciosa de mis límites. Les dije a ambos lo mismo que a Javier. Mis decisiones eran finales. La fundación estaba financiada. Las cuentas de los fideicomisos cerradas. Asintieron como diplomáticos, como quienes saben que las reglas han cambiado, pero aún esperan encontrar un resquicio. Mientras tanto, Sofía florecía como la primavera. Fue aceptada en la Universidad de Guadalajara, la primera en nuestra familia, en estudiar políticas sociales. Quiero asegurarme de que nadie se sienta tan desechable como tú lo hiciste, dijo. No lloré entonces, pero sí después, cuando no miraba. Celebramos con pastel de durazno y jazz antiguo. Le di el broche de mi madre, el que guardé para una hija, que nunca se quedó lo suficiente para merecerlo. Volverán a tocar, advirtió Sofía una noche. No abras la puerta. No lo haré, dije, y lo dije en serio. Suplicarán. Que supliquen, respondí. Tú creces. Estaba en la puerta, la mañana siguiente con la maleta lista para la universidad, una sonrisa que podía romper el hielo. Y mientras la veía dar pasos hacia su futuro, me di cuenta de que yo también avanzaba hacia el mío. Han pasado 2 años y no me he arrepentido ni una vez. Ahora estoy en mi invernadero con una taza caliente en la mano viendo el amanecer pintar de oro los cristales. Las enredaderas de jitomate se han adaptado hermosamente a sus nuevos enrejados y la menta de Sofía está más salvaje que nunca, amenazando con invadir el albahaca. La dejo. Algunas cosas merecen ocupar espacio cuando han luchado por crecer. La fundación ha crecido más rápido de lo que nadie esperaba. Ahora atendemos a más de 300 ancianos, cada uno con su propia historia de abandono, cada uno encontrando consuelo al saber que no están solos, no olvidados. Financiamos viviendas, programas de compañía, incluso pequeños jardines para quienes extrañan la sensación de la tierra bajo los dedos. A veces leo sus cartas en voz alta por la noche. Gratitud en cursiva, dolor sanando lentamente. Sofía visita todos los sábados sin falta.
Trae pasteles de su cafetería favorita y anécdotas de la universidad. Aún me llama Abue, no abuela, y nunca Verónica. Solo Abue como una promesa. Ya no hablamos de los demás, no porque el dolor se haya ido, sino porque no hay lugar para la podredumbre donde crecen cosas nuevas. Una vez me preguntó si consideraría reescribir mi testamento. Le dije suavemente, ya lo hice. Estás en él no porque lo pediste, sino porque nunca tuviste que hacerlo. Los otros no han vuelto desde que sus cartas fueron devueltas sin abrir. Escucho rumores de vez en cuando por conocidos comunes o tarjetas navideñas sin firmar. Diego abrió una consultoría. Elena se volvió a casar. Javier vendió el local. Ninguno ha llamado, y por primera vez no siento dolor por eso. Hay paz en soltar. Camino a la reja cada mañana y la abro yo misma. Sin personal, sin expectativas rutinarias, solo yo sola, con el sonido del cerrojo al abrirse. No hay nadie esperando del otro lado, ningún coche llegando con demandas, ningún drama familiar en mi puerta. Solo la luz del sol entrando y un silencio que por fin se siente seguro. Me dejaron en el vestíbulo. Yo los dejé en mi testamento justo donde pertenecían fuera.